Saludos amigos de BPI, nos encontramos con el diputado Williams Dávila, quien el día de hoy en el nombre de la fracción de Acción Democrática va a hacer un balance sobre lo ocurrido en la OEA, el informe que fue entregado por este organismo ante la Corte Penal Internacional y también un poco más de detalles sobre la cumbre ocurrida en Cúcuta. Bueno, efectivamente, apenas 3 países son los que están reconociendo las elecciones de Nicolás Maduro. 11 países se abstuvieron y es muy significativa la abstención de Nicaragua y del Ecuador. Y 19 países rechazan por completo, es decir, el 90% de la población de América del Norte, América Central, América del Sur y América del Caribe. Es decir, nuestra América completa repudia a un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que ha querido lavarse un poco el rostro convocando una farsa electoral. En consecuencia, queríamos informar esta situación porque el caso, por ejemplo, de países como Ecuador que se abstienen, Nicaragua que se abstiene, o Haití, o Trinidad y Tobago, países que antes votaban directamente o por Maduro o en el caso cuando vivía Chávez, es muy significativo porque incluso el Ecuador hace una propuesta que de alguna forma se distancia de la postura que hasta ahora tenía cuando Correa estaba gobernando. Más allá de que eso genera criterios o posturas en cuanto a esa proposición que hace Ecuador de convocar una consulta popular, lo cierto del caso es que toda América rechaza por completo esa convocatoria ilegítima de unas elecciones que no le dieron legitimidad de origen a Nicolás Maduro. Por otra parte, también quería significar lo siguiente: el aporte que esta fracción ha venido haciendo en Parla Sur, Parla América, Parla Latino, Unión Europea, Naciones Unidas, la OEA, congresos de todo tipo, incluso participaciones muy concretas en desarrollos de agendas mundiales, como por ejemplo la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ahí nosotros hemos participado. Y para concretar en esa participación puedo decir que en el informe que el panel de expertos realizaron para elevar estos crímenes de lesa humanidad para que sean investigados por la Corte Penal Internacional, allí nosotros participamos, porque de los 26 testigos que fueron convocados por ese panel de expertos independientes, de la Asamblea fuimos 2 testigos, el diputado Armando de Armas y mi persona. Y aquí está la constancia porque ese informe fue aprobado el 28 de noviembre del año 2017 en la sesión ordinaria correspondiente de la Asamblea Nacional. Muy importante porque allí nosotros expresamos que las agresiones contra la Asamblea Nacional comportan un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque hay un patrón de agresión reiterada y sistemática contra un sector de la población que por razones políticas o sociales o ideológicas o religiosas somos perseguidos porque no tenemos la misma opinión o el mismo criterio de Nicolás Maduro del gobierno. Y eso comporta un delito de lesa humanidad. No todo delito de violación de derechos humanos es un delito de lesa humanidad, pero todo delito de lesa humanidad sí significa una grave violación de los derechos humanos. Y eso fue lo que nosotros demostramos de acuerdo con el Estatuto de Roma. Hicimos todo un seguimiento de los patrones de reiteración de agresiones, de persecución, no solamente a diputados, sino a los familiares de los diputados, la anulación de los pasaportes. Eso es un delito grave de lesa humanidad, de manera tal de que nos sentimos satisfechos del aporte que nosotros hemos dado como fracción, incluso en la declaración de Cúcuta, en este congreso que hicimos de las mesas directivas, delegaciones y parlamentarios de América Latina y del Caribe el pasado viernes en Cúcuta. Allí la declaración de Cúcuta refleja nuestros aportes que se hicieron en 2 sesiones de la Cámara de Representantes de Colombia y al mismo tiempo en otras reuniones bilaterales, concretamente en lo que corresponde al mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes, la flexibilización laboral, la flexibilización de los pasaportes vencidos que sean validados para que puedan servir como un instrumento de desplazamiento, el carnet de los diputados que sea reconocido como un mecanismo de desplazamiento y la investigación de todos los activos de los corruptos del régimen que tienen plata guardada en muchos bancos de América, y no solamente ellos mismos, sino sus cooperadores o sus alter ego, es decir, sus testaferros.
De manera tal de que hubo una exposición concreta en donde nosotros hemos hecho planteamientos concretos en lo cualitativo, en lo social, en el desarrollo humano sustentable, en lo que significa la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad de género, contra el debilitamiento institucional, la necesidad que tengamos espacios institucionalizados fuertes como la Asamblea Nacional. Allí nos hemos hecho presente la fracción de Acción Democrática en los diferentes espacios donde nos hemos venido desenvolviendo, como ya lo señalé al principio de esta entrevista. Bueno, entiendo que hacen falta, retomando el caso de la OEA, faltan algunas semanas para que luego el comité se reúna nuevamente a ver si se tienen los 24 votos. Los 24 votos, o sea, los 24 países que voten para expulsar a Venezuela. Pero a lo interno, ustedes como fracción, como diputados, como oposición al gobierno, ¿qué van a hacer para pues, tratar de buscar esa salida? Ayer la MUS, Frente Amplio, etcétera, decían que iban a convocar a un candidato a primarias para obtener un candidato en caso o estar preparados para unas posibles elecciones. Bueno, déjeme decirle lo siguiente. Yo creo que sí vamos a desarrollar un plan de acción con los países que se abstuvieron, con esos 11 países. Hay que hablar con algunos de esos países del Caribe, hablar con Uruguay, que se abstuvo, hablar pues con los países que se abstuvieron. Yo creo que ahí hay una tarea que hay que hacer, porque es muy importante. Ellos pudieron haber decidido reconocer al régimen de Maduro, pudieron haber dicho que las elecciones eran válidas y no lo hicieron. Es decir, tienen dudas. Entonces es muy importante que allí toda la oposición, toda la unidad y todo el mundo democrático de América desarrollemos una estrategia para hablar con cada uno de esos países que están dentro de esas personas, dentro de esos países que se abstuvieron. Por lo demás, es importante la unidad en Venezuela. Ya la unidad había expresado en un documento en junio del año pasado en el Hotel Pestana, documento que leyó el compañero Henry Ramos, en donde se establecen las pautas de lo que debe ser un gobierno de unidad nacional. Elecciones primarias, un programa único, la no reelección, toda una serie de aspectos que allí fue firmado por todos los integrantes de la unidad, todos, sin excepción alguna. Pero yo creo que primero está sábado y después domingo. Tenemos que luchar por salir de este régimen, tenemos que exigir en la calle de manera unida e internacionalmente sincronizar las acciones internacionales, internas y sociales para que eso tenga un resultado. Y el resultado es que aquí se den unas elecciones libres, democráticas, transparentes, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con observación independiente, con participación de todos los sectores, de manera tal de que pueda el pueblo, que es una de las cosas establecidas en la resolución de la OEA. La resolución de la OEA está estableciendo eso, de que se produzcan aquí unas elecciones, obviamente sobre la base de nuevas garantías electorales y de una situación institucional completamente diferente. Diputado, estas 11 abstenciones están ligadas a Petrocaribe. ¿Cómo va a ser, o sea, usted cree que de verdad sea posible lograr estos votos que hacen falta con estas abstenciones? Yo creo que sí. Además, hoy día Venezuela tiene muchos problemas. Fíjate tú, Nicaragua es uno de los países que se abstiene. Nicaragua tiene problemas graves. Y Nicaragua, su economía está muy dolarizada. Una cosa es lo que dicen de la boca para afuera y otra cosa es la realidad. Allá están construyendo un puerto, allá hay inversiones chinas, inversiones norteamericanas. Entonces, el mundo hoy se maneja con un paradigma de complejidad, no con esos criterios tan reduccionistas como los quiere manejar aquí Maduro. Yo pienso que el gobierno Maduro no está avanzando, no tiene aliados nuevos, más bien los está perdiendo, ha ido creciendo una abstención que es importante, pero se ha mantenido también una posición muy clara del 90% de los países que representan, valga decir, el 90% de la población de América. Yo pienso que como todas las cosas en materia internacional, los resultados no se ven de la noche a la mañana, pero sí tienen un efecto psicológico importante, y es que el pueblo venezolano sienta que el esfuerzo que hemos venido realizando en el transcurso de los últimos 3 años y sobre todo es el discurso que se ha venido instalando a nivel internacional tiene resultados. No estamos solos. Eso es muy importante significarlo. No estamos solos. El que está manejándose en una especie de archipiélago, autárticamente hablando, es el régimen de Maduro. Y no se quiere dar cuenta que cada día que pasa es más el rechazo y el repudio. En apenas 15 días o 20 días de la farsa electoral,
¿Qué mejoría ha tenido el pueblo venezolano? Cartón de huevo que vale 2.000 bolívares. Kilo de carne que está en 5.000 bolívares. O 5 billones, perdón. Es decir, no hay forma ni manera que un presupuesto alcance. O sea, ¿cuál es la ventaja que le ha traído a Venezuela? El que se instaure esta dictadura posmoderna que yo llamo, que en este momento existe en Venezuela. Ninguna. Todo lo contrario. Hay presión. Mira, es muy importante esta resolución de la OEA porque es la presión para que definitivamente se resuelva la manera de distribuir, de suministrar medicamentos y comida al pueblo venezolano que está pasando muchas necesidades. Cada día aumenta la desnutrición infantil, la desnutrición de los ancianos, los asesinatos horribles producto de la crisis de valores que estamos viviendo en Venezuela. Esa es la gran realidad que nosotros estamos viviendo. No se ha mejorado para nada la situación en Venezuela, sino antes, por el contrario, cada día vamos peor y eso se está reflejando en la situación internacional cuando todos los países en este momento están exigiendo, en el fondo, que se produzca una transición en Venezuela. En el fondo, que haya un cambio, porque esa es la realidad. La OEA ha sostenido una posición muy clara y la OEA es la expresión del sistema interamericano más antiguo que existe en el derecho internacional, porque incluso la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que se aprobó en 1948 en la OEA, es más antigua que la Declaración Universal. Diputado, ¿y qué hace de diferente esta posible suspensión a la de Cuba? Porque Cuba fue suspendida y los Castro siguieron. Sí, pero son dos cosas distintas. No te olvides que había Guerra Fría y Rusia significaba 5 o 8 mil millones de dólares. Era un momento en que en América había la discusión, vamos a decirte, la emoción de la Revolución Cubana, todo lo que significó esa situación. Hoy día es diferente. Hoy día los países que estaban a favor de Cuba o gente que apoyó a Fidel Castro, que formó parte de los movimientos guerrilleros, rechazan por completo lo que está pasando aquí en Venezuela. Son dos situaciones distintas. Hoy día Cuba está buscando la manera de abrirse. Hay una cosa que quiero significar en lo que tú mencionas. No te olvides que incluso hubo países europeos como España. España, en el campo del turismo, inversiones hoteleras, flujo de turistas, mantuvieron alguna situación económica en Cuba. Pero hoy día la cuestión con Venezuela es diferente. Este gobierno no puede, nosotros no somos una isla. En segundo lugar, tenemos una población que ha tomado conciencia de la realidad y una comunidad internacional y algo muy importante, y es que se ha venido desarrollando en el mundo un derecho de injerencia que no es lo mismo que hablar de intervencionismo. El derecho de injerencia se produce en la medida en que en un país se pierda la democracia por la vía de la violación flagrante de los derechos humanos, y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Diputado, por último, en esta declaración de Cúcuta, uno de los mecanismos que van a realizar es determinar esas cuentas de los funcionarios venezolanos que están en esos países. ¿A partir de cuándo podríamos ver esos resultados? ¿Se llegó a una fecha, un acuerdo? No, yo creo que son actos, que tienen que desarrollarse de manera común en toda la legislatura, pero ya está la doctrina, ya está el canal, o sea, ya existe. No olvidemos lo siguiente, por ejemplo, en el caso de Colombia, ya los senadores y diputados fueron electos, no dependen de la presidencia de la República, las elecciones presidenciales que van a ocurrir dentro de pronto, la segunda vuelta, ya los que son senadores y los que son representantes son representantes. Tenemos que avanzar en otros congresos, donde ya se ha ido avanzando, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, en donde se ha tenido que consolidar pues unas mayorías parlamentarias que apoyan a sus gobiernos en este proyecto que estamos hablando, pero lo cierto del caso es que hay un mecanismo de seguimiento. La Asamblea Nacional nombró una comisión para hacerle el seguimiento a lo que se aprobó en Cúcuta, y también se aprobó la conformación de un frente internacional en defensa de la Asamblea Nacional y del rescate de la democracia. Esa fue una iniciativa también de nuestra fracción, que lo habíamos planteado el año pasado en la Comisión de Política Exterior, y hoy fue aprobado, o mejor dicho, fue aprobado en Cúcuta la semana pasada, la conformación de un frente internacional, que no es un frente internacional de parlamentos, sino un frente internacional integrado por parlamentarios de diferentes congresos de América, en función
de la defensa de la Asamblea Nacional y del rescate de la democracia en Venezuela. Bien, declaraciones del diputado Williams Dávila, quien en representación de la fracción de Acción Democrática de la Asamblea Nacional indicaba pues que lo ocurrido en la sesión de la Organización de Estados Americanos, en el cual se tuvo 19 votos para dar un paso a la posible suspensión de Venezuela de este organismo, él indicaba que esto es pues una prueba de que el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido por la comunidad internacional y que pues se estaría a un paso o se mantienen estas presiones para que se pueda restituir la democracia en Venezuela, y también indicaba que cuando no se mantiene el Estado democrático en un país existe la posible injerencia en este país, que no es igual a la intervención que argumento pues dado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sobre la cumbre de Cúcuta indicaba que ya en esta cumbre se dio pues una resolución para hacerle seguimiento a todo lo referente al caso venezolano, en el que cuenta también con un frente en defensa de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.